Buenas tardes. Por asuntos de tiempo voy a omitir compartir algunas partes del discurso, pero igualmente le pido que consten en actas, para lo cual entregaré el documento. Comienza doña Laura diciendo que el norte que ha marcado su gestión, que su ruta, si es que la tiene, es la de hacer de Costa Rica un hogar más seguro, próspero y digno para todas y todos sus habitantes. La ruta de la seguridad humana le llama. No obstante, si a los resultados reales nos remitimos, esa ruta es una idéntica a la de Autotrillos del Sol, ruta peligrosa y de retazos, ruta quizás dada en concesión a algunas de las jugosas consultorías hoy en la picota y que por eso no da frutos ciertos. Ruta probable de notables. ¿Qué forma tan fácil de desarticular un concepto holístico y llenarlo de excusas para no efectuar lo que se prometió a la ciudadanía? Si este gobierno realmente se basara en un verdadero concepto de seguridad humana, contemplaría múltiples aspectos como la seguridad ambiental, la seguridad alimentaria y por lo más bajito, un mínimo concepto de seguridad ecosocial y política. Prometió en su plan de gobierno la Presidente 5 escuetos puntos en torno a la política ambiental que iba a posicionar: ordenamiento territorial, manejo del recurso hídrico, manejo de las áreas de conservación, aprovechamiento de los recursos naturales y medidas para enfrentar el cambio climático. Este 1 de mayo, y so pena de que se había anunciado con antelación ante la prensa nacional que esta rendición de cuentas enfatizaría en el tema ambiental, doña Laura nos expone 7 raquíticos párrafos sobre su gestión en este campo, los cuales están llenos de buenas intenciones, pero no denotan ningún trabajo real de por medio para su cumplimiento. Dice doña Laura en el primer punto que el país busca avanzar en la neutralidad carbónica y que es deseo de este gobierno conseguir esta meta. Fin de lo mencionado. No expone cuáles son los instrumentos e indicadores que se están desarrollando al respecto, ni menciona algún logro obtenido en los 2 largos años de gestión. Y olvida la mandataria lo más importante: la incoherencia y la doble moral de su gobierno, que justamente para junio del año pasado posicionó su interés público de revivir un contrato de exploración y explotación de gas natural y petróleo a cargo de la empresa Malone Oil Company, que fue detenida posteriormente, sí, pero no gracias a la buena voluntad del Ejecutivo, sino a la férrea oposición de la ciudadanía, de muchos diputados acá presentes y del reproche internacional contra este acto. Con contrato firmado y todo, la Presidenta tuvo que retractarse para evitarse el riesgo de generar un nuevo caso Cruzitas. Pero la intención fue clara y pasará a ser este el gobierno que quiso revivir la explotación de petróleo y gas natural en Costa Rica. Irónica ruta para ser un país carbono neutral. Habla la Presidenta de la supuesta ampliación de la protección de las zonas marinas, señalando única y exclusivamente lo que ya todos sabemos, que hay que avanzar en la protección de los mares en el país. Vaya noticia. Eso fue lo expuesto por doña Laura en su rendición de cuentas. ¿Y los demás temas? ¿Avanzamos o no avanzamos, costarricenses que nos escuchan y vigilan? La respuesta es obvia. Prometió usted en su plan de gobierno, doña Laura, en el eje de ordenamiento territorial, establecer una política de ordenamiento y planificación del territorio continental y marino. Hasta donde podemos ver, esto no ha avanzado en nada y cada vez son más caóticos los efectos de este desorden en el que estamos. Parece que solo se avanza cuando de ir en detrimento del ambiente se trata, como los fallidos esfuerzos inconstitucionales para aplicar el PRUGAM y los anhelos actuales de imponer el llamado POTGAM. Lo único y lo irónico nuevamente es que mientras ella afirma que desea proteger los mares, por acá en la Asamblea Legislativa, otro es el mensaje: importantes proyectos de ley para la regulación de técnicas lesivas de pesca, tales como el expediente 17.013, reforma a la ley de pesca y acuicultura, no fueron convocados en sesiones extraordinarias, no obstante que están casi listos todos para su aprobación. No se vio convocada tampoco la urgente reforma constitucional para declarar el agua derecho humano y un bien demanial. Entonces, ¿queremos o no queremos proteger los mares? Porque hasta donde yo sé, la protección de los mares se inicia con la protección de sus contribuyentes. Soy consciente de que tampoco podemos pedir mucho.
si su única propuesta de gobierno para este tema es la de aumentar la red del alcantarillado de la GAM. Usted tiene tiempo aún, doña Laura, para plantear soluciones reales. Le quedan 2 años. Tal vez podamos cumplir nuestro sueño de proteger el agua, pero todo empieza por casa. Y lo primero sería ordenarle a sus diputados que dejen de presentar proyectos que solo buscan retrocesos ecológicos y ambientales, tales como el expediente 17.715 para permitir la pesca en áreas marítimas protegidas, o la reforma a la Ley Orgánica del Ambiente para eliminar los estudios de impacto ambiental, expediente 17.060, o mociones como la presentada para eliminar la protección legal de los bosques ubicados en terrenos públicos que no formen parte de las áreas silvestres protegidas en el expediente 15.904, reforma de la ley forestal. Y casos como el de los territorios costeros comunitarios, cuyas poblaciones fundadoras y legítimas son víctimas cotidianas de la amenaza para el desalojo masivo, donde miles de familias están quedando sin techo y sin medios para el sustento, no son prioridad suya y están lejos de merecer una rápida atención. Este gobierno ha hecho caso omiso de la situación de estas familias, sin dignarse siquiera a convocar en tiempo real el proyecto de ley diseñado por ellos y ellas mismas para poner un alto a esta situación, creando una nueva categoría de manejo que el gobierno fue incapaz de pensar. No obstante, al mismo tiempo, sigue en ascenso la expansión de la producción piñera, que ya va por más de 70.000 hectáreas, sin que se haga un ordenamiento del territorio. Y siguen pasando vergonzosos casos como el del Hotel Riu, con los que la mandataria no ha sabido ser ni firme ni honesta, para destituir de una vez por todas al sospechoso equipo que figura en todos estos casos, vez tras vez, y que siguen en la impunidad. En ordenamiento territorial, doña Laura, nota 0. Y podríamos seguir aquí muchas horas. Sin embargo, el tiempo no nos lo permite. De todo esto se desprende una certeza: la democracia está en vilo. Nunca como ahora en los anales de nuestra historia patria han estado en mayor peligro el ser costarricense, sus valores, sus creencias y sus instituciones. Cualquiera sabe que las mayorías gobiernan por voluntad soberana sobre las minorías. Estos principios han erigido una institucionalidad que ha abierto las puertas al progreso, a la igualdad y a la libertad para transitar por la solidaridad más que por la caridad. Usted, señora Presidente, nos reclama a las minorías sin comprender ni reconocer que las minorías somos mayoría en esta Asamblea Legislativa por voluntad del soberano, al cual nos debemos. Reconoce en varias ocasiones en su discurso el aporte de esta Asamblea en la aprobación de leyes, pero de inmediato arremete contra esta mayoría que conformamos, repito, las minorías. La voluntad popular democráticamente fraccionó el poder de representación, cansada de los desmanes bipartidistas y de un poder único instaurado antidemocráticamente. Y si usted no tiene la posibilidad de reconocer esto, jamás podrá sentarse a negociar con esta oposición los grandes temas y proyectos que nuestro país requiere, que le urgen a la patria colectiva. Sabemos que la mayoría no son para imponer, sino para transar transparentemente y a favor de los mejores valores. Y la mayoría de los habitantes de Costa Rica la representamos aquí nosotros, los de la auténtica alianza, y lo hacemos para el beneficio del pueblo que sufre a diario las penurias de estos desgobiernos continuistas y no para favorecer a egoístas y clientelares minorías. Nuestros antepasados construyeron una patria con salud, segura y educada, que permitió la movilidad social y el desarrollo para todos. Ese modelo está en proceso de destrucción para darle paso a otro que depende de las imposiciones y de la genuflexión ante políticos empresarios que gobiernan para consolidar un modelo neoliberal que se nutre de la pobreza y la miseria de la clase trabajadora y del campesinado. Modelo que hace sufrir a nuestros productores nacionales también, a los sectores patrióticos y a todos quienes deseen un desarrollo con dignidad, independencia y apego a nuestra soberanía. La espantosa y desoladora cifra de desempleo no ha encontrado una respuesta adecuada y firme en su gobierno, lo cual se desprende de este informe aplaudido indebidamente en este recinto por su fanática bancada y por estimables visitantes que por diplomacia consintieron sus mentiras. Esa tasa en el promedio nacional es del 7.62%, sin embargo, son los pobres los que más sufren por este sistema injusto y concentrador de riquezas. Esta tasa es de un 20.78% para los hogares más pobres y de más de un 36% para los de extrema pobreza.
Y nuestros compatriotas no son cifras frías. Se trata de 1.500.000 seres humanos en estado de pobreza que constituyen nuestra política de vergüenza nacional. Y a eso no se refirió la señora Presidenta en su discurso el 1 de mayo. Probablemente por el tiempo, señor Presidente, no voy a poder avanzar. ¿Cuánto? Este informe más parece un cuento de hadas porque soslaya los grandes problemas de este y del anterior gobierno. Ambos suman una continuidad agresiva para el desmantelamiento de la institucionalidad solidaria forjada a lo largo de nuestra historia patria. Esa inconstitucionalidad que usted dice que no funciona, que está chueca para sus propósitos. No, doña Laura, no es el Estado per se, no son las instituciones solitas, son ustedes, es la gente que usted y su capitán anterior escogieron para insólitos e inéditos propósitos neoliberales. El rico más rico cada día y el pobre más pobre. Esta es la única y visible verdad. La encuesta de hogares perfila que un 15% de la población se encuentra en el límite de la vulnerabilidad, es decir, que están a punto de engrosar la enorme cifra de pobres del país. Esto significaría que casi 700.000 habitantes más de nuestro país pasarían a sumarse a ese 1,5 millones de pobres. Y esto, doña Laura, es una vergüenza para su gobierno de 6 años, porque ha transitado por la indolencia. Para rematar, usted firma un decreto con una directriz energética para subir la tarifa eléctrica a los abonados costarricenses y subvencionar con un 16% a 4 grandes empresas multinacionales como Holcim, Cemex e Intel. Y por eso pegamos el grito al cielo, porque este modelo aplicado por usted y su partido son complacientes con estas multimillonarias empresas que se llevan la riqueza de nuestro país en detrimento del desarrollo de nuestro pueblo. Seguiremos nosotros vigilantes de las políticas que usted anuncie, dizque para paliar la pobreza, porque no se vale que ustedes reproduzcan a propósito la miseria para perpetuar políticas clientelares y anquilosarse en el poder, sin importar que sean los más pobres los que paguen las consecuencias de tanta irresponsabilidad. Estas curules se moverán y estarán vigilantes para que los presupuestos de ayudas sociales se dirijan correctamente, y lo haremos porque nos asiste el deber y el derecho legítimo que el pueblo nos reclama. La época que vivimos es difícil, cierto, pero quienes juegan como aprendices de brujos terminan aplastados por los efectos nefastos que desataron y no supieron controlar. La globalización ha desbordado los estados nacionales, los derechos de los pueblos son arrasados, el capital financiero impone su barbarie, la crisis del capital es una bestia desatada contra los trabajadores y contra la democracia. Yo, doña Laura, le pido a usted una tregua para que detenga la corrupción, una tregua para que pare el desmantelamiento del estado de bienestar y de norte social, una tregua para frenar la destrucción ambiental, la pobreza y la inseguridad social, una tregua, doña Laura, para que nuestro país se desate de su respirador artificial y podamos de una vez por todas recuperar el modelo solidario, para desterrar la caridad como política de Estado, para practicar el respeto al medio ambiente, al diálogo social y a la paz cívica que han dejado ustedes tirados en el sucio camino de la política clientelar, esa que convierte las necesidades de la población en pírricos votos, cautivos, hambre y migajas. Y finalmente, señora Presidenta, les recuerdo, los estadistas gobiernan para la historia y los politiqueros para las próximas elecciones. Muchas gracias, señor Presidente.